Pasando, ¿eh? ¿Ya? Perdón. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Bueno, hola a todos. Buenas noches, bienvenidos a Flecta. La verdad es que estamos muy contentos de compartir con ustedes una vez más otro libro. Es siempre un buen motivo de celebración. Y bueno, la idea es platicar, es una charla en la que podamos conversar sobre el libro de Graciano, que están aquí y ahorita voy a presentar el panel. Bienvenidos todos. Bueno, ahora tenemos un panel de lujo aquí compartiendo con la ESARC, que es muy importante que les comparta que esta es una iniciativa pues, de Graciano, de presentar el libro aquí en Arlecta, que nos da mucho gusto recibir estas iniciativas, poder ser anfitriones y poder compartir con ustedes pues, todo lo que se está haciendo y publicando en la ciudad. Es un orgullo para nosotros que nos tomen en cuenta también para poder compartir el documento impreso, ¿no? Que es parte de la finalidad y objetivo de Arlecta. También nos da mucho gusto poder extender un lazo con la ESARC también para hacer trabajos y de alguna manera apoyarnos académicamente. Y bueno, finalmente también está el TEC de Monterrey. Y pues bienvenidos aquí. La verdad que me da muchísimo gusto que hayan podido estar aquí con nosotros y compartir todo su conocimiento. Pues voy a empezar por las damas. Tenemos a la profesora Alessandra Chireru, arquitecta por la Universidad de Calgary, Italia, maestría en Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI por la Universidad Politécnica de Cataluña, doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. En el 2010 funda el despacho de arquitectura EMA, Espacio Multicultural de Arquitectura, junto con Carlos Hernández, cuyos proyectos han sido premiados y publicados en revistas y libros nacionales e internacionales. Es autora de artículos sobre ética, sociedad, arquitectura y urbanismo. Ha sido profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, donde ha impartido varios cursos de proyectos en distintos niveles y la materia optativa, vivienda y ciudad. Desde 2015 es directora del programa de arquitectura en esta misma institución. Bienvenida, Alessandra. Muchas gracias. Y después, en el orden que los demás panelistas me comentaron, el doctor Manuel Martín Hernández. Bienvenido, Manuel. Catedrático jubilado y profesor honorífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente es profesor huésped del CUAD y miembro de Ciudades, Universidades de la Universidad de Guadalajara. Es también miembro de la Academia de Bellas Artes de Canarias y de ICOMOS, México. Ha sido Visiting Scholar en las Universidades de Columbia, Nueva York y McGill, Montreal. Obtuvo 3 reconocimientos nacionales españoles a la investigación y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Mexicano. Ha publicado, entre otros, La Invención de la Arquitectura, Madrid 1997, La Reconstrucción de los Centros Urbanos con otros autores, Las Palmas, DGC 2002, Un modo de afrontar la ciudad africana con otros autores, Premio Casa África, Madrid 2014, La Casa en la Arquitectura Moderna, Barcelona 2014, Visiones del Hábitat en América Latina con otros autores, Barcelona 2018. Ha colaborado en libros y revistas especializadas con temas de teoría y crítica de la arquitectura y la ciudad, arquitectura doméstica y patrimonio arquitectónico. Ha redactado inventarios del patrimonio arquitectónico y diversos documentos para el planeamiento municipal en Canarias, así como el Plan Maestro de la Antigua Guatemala, Patrimonio de la Humanidad UNESCO, publicado en el 2012. Felicidades, doctor. Bienvenido. Bueno, ahora con nosotros también aquí a mi lado, el arquitecto Igor Iván Ojeda Delgado, originario de Iguala, guerrero, y realizó sus estudios de arquitectura en Guadalajara, en el ITESO y en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. En 2005 obtiene un título de maestro en Arquitectura y Cultura Urbana por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Y la UPC es un acuerdo. Okay. Y en 2016 el grado de Máster en Ética para la Construcción Social por la Universidad de Deusto en Bilbao.
2019 es académico de número en la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Guadalajara. Del 2017 hasta agosto del presente año fungió como director del Departamento de la Escuela de Arquitectura del TEC de Monterrey, en la región occidente, institución donde ha sido profesor desde el 2006. A lo largo de este tiempo ha impartido talleres de proyectos arquitectónicos, análisis crítico de la arquitectura y otras materias del ámbito de la creatividad e innovación. Por su parte, su práctica arquitectónica se ha enfocado en el desarrollo de proyectos arquitectónicos en los ámbitos habitacional, cultural y de espacios educativos en México y ha colaborado en proyectos y concursos profesionales y académicos de diversas escalas en México, Italia y Nueva York. Es coautor de la LARVAE, Metodología para la Definición del Marco Axiológico para Proyectos Enfocados a Innovación y Prospectiva. Su interés por la cultura y el arte lo ha llevado a desarrollar proyectos editoriales y de difusión cultural en diferentes disciplinas, así como haber sido mentor del programa Horizontes de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. En el presente se encuentra desarrollando el programa de Ocio y Cultura para el Desarrollo Humano en la Universidad de Deusto. Muy bien. Ahora el arquitecto Álvaro Gutiérrez García Parra. Es maestro de Ciencias de la Arquitectura por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara en 2021, con la tesis La experiencia arquitectónica en dos espacios religiosos, recorrido, escala y luz en la Capilla de las Capuchinas y la Capilla 3 de Mayo. En 2011 funda el pequeño atelier de arquitectura contemporánea PAC, un estudio interdisciplinar que parte de la reflexión crítica para desarrollar proyectos de arquitectura, arte y diseño, cuyas obras han sido expuestas en diversos foros relacionados con el ámbito arquitectónico. En 2009 cursa el posgrado en Arte de la Universidad Politécnica de Cataluña, obteniendo matrícula de honor con la tesina Los Templos de Rothko, publicada en el número 1920 de la revista DC Papers en el Departamento de Composición de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Obtiene el grado de Máster en Arquitectura Crítica y Proyecto en 2008 con excelencia académica por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 2003, habiendo cursado el tercer año en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, España. De 2010 a 2011 impartió la asignatura de Proyecto Personal en la Escuela Superior de Arquitectura de Guadalajara y desde 2012 se desempeña como profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y en el cual da clases de proyectos arquitectónicos, historia de la arquitectura y la ciudad, así como de análisis crítico de la arquitectura. Muy bien. Bienvenido. Álvaro, bienvenido Igor, no te dije, ¿verdad? Pero todos son bienvenidos aquí. Y por último, el protagonista. Arquitecto Graciano Grau Pani, arquitecto por la Facultad de la Arquitectura de Alghero, Universidad de Sassari, Sardeña, Italia, en 2010. Máster, Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI, 2013, y Máster Proceso, Proyecto y Programación, 2016. Por la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, la UPC. En 2014 funda el laboratorio Habitat siglo XXI, con el cual ha ganado diferentes premios de arquitectura y urbanismo en el ámbito nacional e internacional. Con el mismo laboratorio ha instituido varios cursos de arquitectura y urbanismo para diversos bachilleratos en Italia. La importancia de la ciudad como bien común debería ser un conocimiento para todos y no estar confinado en las facultades de arquitectura. En el 2016 publica el libro How to Analyze and Evaluate Mad Housing, por el cual estamos acá, que propone el análisis del sistema de Mad Building para su aplicación a la vivienda. Es miembro del equipo de investigación de diferentes proyectos llevados por Josep María Montaner, Saida Mushi y David Palagin. A partir de 2018 es socio de Estudio Hidalgo. Es director científico y docente del laboratorio Habitat 21 desde 2014, profesor en varios liceos e institutos estatales en Sassari, Alghero, Ozieri, Ovia, en Italia. En la SARC es profesor de composición arquitectónica, es fundador y codirector con el arquitecto Álvaro Beruben del Laboratorio de la Vivienda Colectiva Contemporánea, Bicoco, SARC. Bueno, pues bienvenidos a todos y pues ya para no extenderme más con esto, le cedo la palabra al doctor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que para mí es un enorme placer estar hoy aquí por la presentación del libro, ante todo,
y luego bueno, por hacer un acto público, ¿no? Porque parece que estábamos necesitados de este tipo de acciones en el espacio público y afortunadamente casi cualquier oportunidad es buena para vernos, darnos un abrazo o un puñito, pero en cualquier caso poder estar juntos, ¿no? Bueno, vamos a... La verdad que yo tengo un problema, bueno, tengo varios, pero uno de ellos es que cuando me piden algo parecido a esto, voy a hablar del libro, pero relativamente poco. Voy a hablar más bien de lo que el libro me ha sugerido y sobre todo por algo que creo que está detrás de este libro de Graciano, que es el interés, el enorme interés que tiene por ponernos al día en un modo de componer la arquitectura que a mí me parece que permite solucionar algunos o muchos problemas que en este momento tiene la arquitectura y tiene la ciudad. Entonces, bueno, empezamos, por favor. Como el propio Graciano comenta, este libro arranca de un artículo, Mad Building, que escribió Alison Smithson en 1974, ahí fue publicado en Architectural Design. Y aquí realmente lo que pretendía Alison Smithson era analizar las arquitecturas de sus compañeros del Team Ten, aquella organización arquitectónica de los años 60, 70, que apareció como respuesta y como confrontación directa con los congresos internacionales de arquitectura moderna, los CIAM, y sobre todo figuras como la de ciertos arquitectos modernos, como pudo ser el Le Corbusier de aquella época. También cita, y creo que es importante, el libro que analiza el Hospital de Venecia de Le Corbusier, seguramente uno de los proyectos más importantes de los años 60, aunque no se llegó a construir, pero que fue tremendamente influyente. Fue influyente para el artículo de Alison Smithson y además fue influyente para la arquitectura desde ese momento, años 60, el proyecto es de los años 64-65, realizado con Julián de la Fuente, hasta hoy. Y este libro, editado por Hashim Sarkis, de algún modo nos recordó el artículo de Alison Smithson que se recoge en el libro y la importancia de este Mad Building que de algún modo permite solucionar algunos de los problemas arquitectónicos y urbanos a los que voy a hacer referencia más tarde. Y luego tenemos la portada del libro que estamos presentando hoy, en donde ya no se habla de Mad Building, como en los dos primeros, sino que se habla de Mad Housing. Esta yo creo que es la gran aportación del libro de Graziano, que es referirse a la vivienda como un caso de estudio fundamental dentro de lo que se llama Mad Building. Mad Building, una traducción bastante rastrera, sería un edificio alfombra o edificio, pero yo creo que el Mad que aquí utiliza Alison Smithson significa otras muchas cosas, ¿no? Significa sobre todo la importancia del módulo, la importancia de la métrica, la importancia del programa, la importancia del lugar, de un edificio libre, de planta libre, de un edificio que vive acompañando al tiempo, un edificio que crece y decrece y que no ocupa más de 2-3 alturas, pero que sí se extiende en superficie de un modo a veces laberíntico, es lo que quizá ha querido representar en la propia portada Graziano. Y sí les pido que vean
cómo el artículo de Alison Smithson empieza diciendo en el propio título cómo reconocer y leer el Mad Building, y Graziano, tomado seguramente del libro editado por Sarkis, habla de cómo analizar y evaluar. Esa es la importancia del libro de Graziano. Es un libro, es una teoría del proyecto, porque analizar y evaluar no es otra cosa que aquello que hacemos cuando proyectamos. Graziano, apoyándose en una serie de esquemas que hace de toda esta serie de Madhausen que él va citando a lo largo del libro, permite al final, en las conclusiones, elaborar una teoría del proyecto que me parece tremendamente útil. Pasa, por favor. Alison Smithson, en su artículo, que además empieza diciendo, se puede decir que el Mad Building personifica el anónimo colectivo. Aquí estamos encontrando otro tema importante, que es hablar de la gente, algo que realmente Alison Smithson y sus compañeros del Team 10, algo de lo que ellos acusaban a Le Corbusier y la arquitectura y la ciudad de la Carta de Atenas, que era la impersonalidad de la propuesta arquitectónica urbana de la ciudad moderna. El plan Voisin, que intenta resolver un problema de higiene en el centro de París, y que si se llega a construir, no se hizo nunca, digamos que afortunadamente, pues se vería desde el barrio del Marais, más o menos como estamos viendo en esta fotografía de Shanghái, unos edificios en altura, más allá de un barrio tradicional medio en ruinas. Esto es lo que no sucedió. Contra esta idea de arquitectura y de ciudad es contra la que escribe Alison Smithson, pasa por favor. Y su modelo fundamental, entre otros, en el caso de Smithson, es la Universidad Libre de Berlín, de Candidius Woods, en donde vemos en los diferentes esquemas de planta, la solución de cubierta, la maqueta, la fotografía aérea y una foto del interior en donde vemos los paneles de acero proyectados por Jean Prouvé. Aquí estamos viendo cómo realmente un edificio universitario de planta libre, como era usual en estos años, acaba a través de esta idea del Mad Building planteando una solución absolutamente libre, en línea con el propio nombre de la universidad, polifuncional, polivalente, flexible, crecedero, etc. Todos los ingredientes fundamentales de este Mad Building. A mí lo que me sorprende, pasa por favor, es que si vemos esta ciudad arqueológica, Çatalhöyük, que está en la península de Anatolia, en la actual Turquía, una ciudad fundada seguramente en torno al 7500 antes de la Era Común. Son 18 niveles arqueológicos, aquí estamos viendo el sexto, el más importante quizá. Esta arquitectura, si la vemos en planta, si vemos esa reproducción dibujada de cómo se supone que era o que fue antes del incendio del 5600, antes de la Era Común, esto es exactamente un Mad Building. A las viviendas se entraba por la cubierta, se descendía desde la cubierta, no hay calles interiores, por lo tanto, y el complejo, ese complejo laberíntico que podemos analizar en la planta, es exactamente un Mad Building. Lo cual me parece que también es un tema interesante. Esta ciudad es de las primeras, pertenece a las primeras culturas sedentarias en el creciente fértil que ocupa ahora el sur de Turquía, el norte de Irak, de Siria, de Irán,
Luego vino la cultura mesopotámica, etcétera, pero esta fue, que se sepa, la primera ciudad, el primer asentamiento urbano en la historia de la humanidad. Y además hay un tema curioso, lo que estamos viendo abajo a la derecha es un plano de la ciudad, del año 6000, se calcula, 6000 antes de la era común, en donde, por cierto, se ve a la izquierda, en el panel tercero a la izquierda, un volcán en erupción, que es un volcán que existe en este momento. Pasa, por favor. Si vemos una fotografía satelital de la ciudad de Marrakech, encontramos realmente las dos ciudades. A la derecha, la ciudad tradicional, fundada en el 1062, a la izquierda, el resultado del plan general de Harry Post, en el momento que la ciudad pertenecía o era gobernada por Francia. En 1913 es el plan general, y ahí estamos viendo cómo el Math Building o el Math Urbanism, que también aparece en el libro de Graziano como concepto urbano, se confronta con la ciudad moderna. Y por lo tanto vemos dos ciudades totalmente diferentes, la ciudad occidental, la otra ciudad, que es la que de algún modo, sigue por favor, vemos presente en su centro histórico y también en la plaza del mercado, que también funciona toda ella como un auténtico Math Building que va cambiando a lo largo del tiempo. Pasa, por favor. Alison Smithson también se encargó de la edición de este manual del Tintin en 1962, en donde he recogido 3 textos que ahí aparecen de Aldo Van Eyck, Bakema y los propios Alison y Peter Smithson, todos ellos miembros del Tintin, en donde insisten en varias ideas que me parecen importantes. Primero, arquitectura y urbanismo no son dos cosas distintas. Yo creo que las cosas empezaron a ir mal en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la ciudad, en el momento en que la arquitectura y el urbanismo se separaron. El Tintin propuso, dentro de su crítica de la ciudad moderna y de la arquitectura moderna, recuperar una idea que es tan antigua como la propia ciudad, como acabamos de ver, que es que arquitectura y urbanismo son una misma disciplina. Así lo dice Aldo Van Eyck. Bakema dice otra cosa importante: ¿cómo podemos proyectar si no conocemos para quién estamos proyectando? Por lo tanto, y en el caso de Alison y Peter Smithson hablan de la calle, del valor infinito de la calle que la arquitectura moderna y la ciudad moderna también habían destrozado. Sigue, por favor. Y esta relación arquitectura-urbanismo que también Graziano recoge en la voz de Palladio, ya lo había planteado antes que Palladio Alberti, bueno, de hecho Palladio se copia de Alberti, es de los pocos arquitectos que dicen de quién se han copiado, en donde León Battista Alberti dice que la ciudad es como una casa grande y la casa es como una ciudad pequeña. Me parece que esto es muy importante como concepto teórico que yo, en la medida de mis posibilidades y con muy poco éxito, estoy intentando explicar en clases de arquitectura y de urbanismo. Sigue, por favor. Y eso no es otra cosa que lo que en el congreso que se celebró en 1956 en Harvard, dirigido por José Luis Sert, era decano en aquel momento de Harvard, se llamó el diseño urbano. El concepto de diseño urbano que ahora se ha recuperado, bueno, hace unos años, ¿no?, de la mano de Bernardo Secchi, luego pasó a la escuela catalana y de ahí se ha difundido pues, por el mundo occidental, que es recuperar la idea de ciudad y arquitectura como un mismo problema, como un mismo tema. Sigue, por favor. Del mismo modo, Fumiko Maki, que fue el premio Pritzker el año 90, me parece recordar, en este libro acerca de la investigación en la forma colectiva, plantea 3 paradigmas de la forma colectiva
la forma compositiva, para recordar, en el esquema de arriba corresponde al de la izquierda, es el centro de Brasilia, la Plaza de los Tres Poderes. Sigue, por favor. La forma grupal, que tendría que ver con el esquema de la derecha, aquí vemos la ciudad de Oia en Santorini, que es la de las ciudades medievales, la de la ciudad árabe. Sigue, por favor. Y la megaestructura, que es justamente lo que aquí estamos llamando Mad Building o Mad Housing. Y justamente el ejemplo que él pone es la del nuevo hospital de Venecia, al que hice referencia antes, y que también es uno de los edificios fundamentales de esta vieja y nueva arquitectura. Sigue, por favor. Y por último, un tema que también me parece fundamental, que aporta el Mad Building y que la arquitectura moderna había olvidado, es lo que Herzberger, otro de los representantes de este think tank de segunda ola, llama el entre, el in-between. El in-between es lo que no está ni dentro ni fuera. Es aquello que Simmel en Puente y Puerta llamaba aquello que separa y liga, aquello que llamamos en nuestra cultura el umbral. El umbral es un elemento fundamental, tanto para la arquitectura como para la ciudad. Y el Mad Building y el Mad Housing es una ciudad de umbrales, tan fundamental como es este concepto para nuestra vida. Sigue, por favor. ¿Qué no es el Mad Building? Pues, por ejemplo, la Villa Verde de Elemental, o estas viviendas que vemos a la derecha, que puede ser cualquier urbanización en cualquier lugar de América Latina, en donde, bueno, allá a la izquierda vemos las medias casas por las que Alejandro Aravena obtuvo el premio Pritzker, y a la derecha las casas completas. Uno siempre pregunta, bueno, ¿por qué el premio Pritzker al que diseña media casa y no al que diseña la casa completa, ¿no? Que es el que vemos a la derecha? Bueno, sigue, por favor. Y ya por fin, alguna página del libro de Graziano, uno de los proyectos más increíblemente bellos de Candili Josic Woods, que son estas viviendas patio en Toulouse-Mirel, que bueno, es justamente el resultado contemporáneo de lo que llamaríamos un Mad Building. Graziano lo que hace es recoger una serie de más de 70 ejemplos que redibuja, hace una pequeña descripción, sigue por favor, y luego selecciona 4 en donde hace un análisis, por ejemplo, el mismo caso que acabo de citar, un análisis mucho más completo en donde de algún modo resume las características fundamentales del Mad Building. Bueno, nada más. Aquí lo dejo. Gracias. Buenas noches, qué gusto escucharlos y bueno, será escucharlos a todos, estar acá sobre todo compartiendo pues esto que nos mueve cuando nos enfrentamos a este libro, que de entrada me parece que tiene dos intenciones que vale la pena mencionar antes de contar lo que me sucede a mí cuando veo este libro. La primera es que creo que es necesaria hacer esta revisión histórica de aquellos elementos que son valiosos cuando nos enfrentamos a una ciudad actual, ¿no?, que requiere acciones críticas y profundas, ¿no?, de qué es lo que queremos construir cuando hablamos de ciudad. Pero por otro lado también pones Graziano, pones en nuestro momento actual que como disciplina en algún momento de la historia también hubo grupos de arquitectos que hicieron una pausa, ¿no? Una pausa para revisar lo que se había hecho, para ser críticos sobre los resultados que se estaban teniendo respecto a las respuestas que la sociedad pedía. Y también eso me hace mucho eco, ¿no? Pensar que
quizá tendríamos otra vez que estar haciendo o darnos estas pausas antes de echar a andar líneas o echar a andar edificaciones, ¿no? Y quisiera partir ahora ya con estas imágenes que son muy sugerentes quizá para mí, ¿no? Cuando empiezo a leer la ciudad, ¿no? Saben que mis frentes tienen que ver quizá desde muy joven más con pensar si la arquitectura es una disciplina que responde espacialmente a las aspiraciones y necesidades humanas. La primera pregunta que siempre me he hecho es ¿quién es este ser humano, no? Y en ese sentido el backbuilding y acá el Madhousing se hace esa pregunta, ¿no? Dejamos de hablar del hombre abstracto o de la mujer abstracta o de los grupos sociales abstractos precisamente para imaginarnos cómo suceden en la sociedad. Lo que leo en lo contemporáneo, en la ciudad en la que estamos, es que tenemos quizá un declive de considerar lo público como parte inmersa, ¿no?, de nuestra vida cotidiana y es donde nos formamos como tal, ¿no? Pareciera que hemos perseguido ante las diferentes circunstancias, sobre todo quizá las actuales, ¿no?, de incertidumbre, de inseguridad, de rompimientos de muchos esquemas sociales y demás, pero pareciera que la única respuesta inmediata o lógica o la respuesta más fácil es que cada quien responda por sí mismo, ¿no? O cada pequeño grupo respondiera por sí mismo y nos hacen creer, y nosotros también quizá terminamos creyéndonos esta idea de que nuestra vida privada, junto con en una confusión contra la pertenencia de aquella que llamamos nuestra propiedad, es donde se tiene que cumplir toda esta alegría, diversión, más resguardo, familia y demás cosas, ¿no? Dejando en una aridez total o replegarnos o renunciar a atender el espacio público, el inmediato que puede ser quizá, ¿no?, que se da la oportunidad de dialogar con los que vienen transitando en la banqueta, o con el espacio público realmente ciudad, calle, distrito, como bien recuperas en el libro, ¿no?, sobre las nuevas asociaciones que hace este grupo cuando plantea el Madbuilding. Los puntos de partida cuando pensamos en esta ciudad son otros, ¿no? Son otros, me refiero a los que vivimos en la realidad o las realidades cotidianas en México, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que poder leer este libro desde otros preceptos, ¿no?, que es esta ciudad que tanto defiendes desde tus primeros trabajos, ¿no? Podemos darle a la que sigue, por favor. Es una ciudad, ¿no?, donde pensamos este espacio público o este espacio que es el que está al lado de nosotros en la primera instancia y después el que se construye ya en el espacio abierto, como el espacio de la libre acción, ¿no?, como el lugar donde reconocemos lo que nos hace comunes, no lo que nos hace distintos, donde se reconocen también las diferencias, donde se completa la vida cotidiana de lo privado, o como se explica en el libro, el lugar calle de lucha política y de respuesta de los valores sociales, ¿no? Y históricamente, quizá no por estas circunstancias de las que estoy hablando ahorita, de la sociedad contemporánea, particularmente en México, sino por aquello que llamábamos fallo de la utopía moderna, también empiezan a regresar estas reflexiones sobre el hombre, o las mujeres, o los grupos sociales concretos y los sitios concretos donde se pretendía hacer la arquitectura, ¿no? Los supuestos que se acercan, también lo mencionas en el libro, ¿no?, a estas aproximaciones del Team 10 sobre este realismo social, o realismo arquitectónico, que deja de plantearse en perseguir un objeto respondiendo al ideal de la sociedad que quisiéramos construir, por observar lo que de facto sucede en la cotidianidad y quizá a partir de ahí encontrar las formas adecuadas, sin renunciar un poco, como decías, Manolo, ¿no?, a dejar las cosas a medias, sino asumir una disciplina rigurosa del ejercicio arquitectónico, y quizá eso es lo que heredamos, ¿no?, del pensamiento moderno, para tratar de encontrar una fórmula que nos permita en una metaestructura hacer que quepan todas estas diversidades cambiantes de la vivienda, ¿no? Quizás es una lectura más franca, ¿no? Es decir, existe una permanente evolución
como es la vida cotidiana, ¿no? Pues, es decir, cuando proyectamos una casa, al final de cuentas le ponemos la pausa a un ideal momentáneo de una familia que seguramente va a durar pocos años en ese estatus, ¿no? Si no sería cambiante. Y cuando me imagino yo en cómo construir esta mega superestructura para poder ordenar algo que es cambiante, que es lo que resulta interesante cuando revisamos los ejemplos contemporáneos, ¿no? que nos acercas en el libro, pero me llegan estos conceptos de otras culturas, ¿no? Bueno, esta sigue siendo cultura occidental, pero Gadamer siempre, bueno, no siempre, pero habla del Bildung, ¿no? Y este Bildung alemán, y voy a leer una partecita, el Bildung es esta imagen, retrato o imaginación que nos creamos, ¿no? De nuestro contexto. Es una imagen que se crea en ese caminar, es un caminar donde nos encontramos con los otros que tienen perspectivas diferentes de las propias, y de ahí el requisito que tenemos de estar abiertos, mantenernos cada quien abiertos a lo otro como otro, más allá del universal punto de vista, lo cual significa abrirse a los otros y en este sentido alude a la alteridad. En la esencia de la tradición aparece la multiplicidad de las voces. Las verdades que se adquieren en ese salir al otro y en la vuelta a la tradición son genuinas y nos hacen ser más humanos, abiertos y comprensivos en un sentido abarcante de esta interpretación, ¿no? Y estamos entonces en un diálogo continuo en medida que lo vamos viviendo, ¿no? O lo vamos habitando. Y pensaría yo, con lo que he podido revisar en el libro, y atreviéndome a suponer sobre las aspiraciones de este grupo y ahora contigo y del ejercicio que haces en la práctica, que la aspiración pudiera ser esa, ¿no? Y no hablo aquí de la ciudad material, sino de la ciudad que se hace a través de las personas. Y cuando reviso nuevamente el libro del Matt Building, pues cuando me imagino quitar esta superestructura que le da cierta morfología, que establece ciertas, a través de la métrica, ciertas reglas para que puedan existir estas interconexiones, reglas de asociación y posibilidades de crecer, de mutar, como lo hacemos en la vida cotidiana, me viene esta imagen, ¿no? De una ciudad o de un pedazo de ciudad donde más allá de los muros sencillamente está sucediendo la vida, ¿no? Y quizás solamente cerrar con esta idea que plantea Hannah Arendt, ¿no? Cuando dice que quizá lo que nos ha faltado es recuperar esta idea del sensus communis, que la traducción es sentido común, pero me gusta ponerle el sentido de lo común, porque precisamente es en estas proximidades entre lo privado, que son todas estas casas, en la manera en la que se rozan con los patios de los otros y los caminamientos donde transitan los otros, y que nunca tendría que estar desvinculada de la trama urbana, un poco lo que veíamos ahorita con los ejemplos de lo que no es el map building. Entonces será posible quizá, como dice Martha Nussbaum, fortalecer una imaginación ética, ¿no? Donde todos somos corresponsables de la vivencia cotidiana de todos. Bueno, yo también antes que nada quiero agradecer y expresarles lo feliz que estoy de estar el día de hoy aquí con estos grandes amigos y colegas, además que estimo mucho, y quiero agradecerle a Graziano por esta invitación y también felicitarlo por este libro que pues ya se ha dicho, pero creo que es una importante contribución y reflexión, y realmente cuando uno lo lee ve también como este tema del map building, que igual nos remonta a unas cuestiones de la arquitectura moderna que de cierta forma podemos pensar que quedaron en el pasado, y sin embargo creo que tiene unas claves de lectura muy contemporáneas y nos trae a todos unas reflexiones sumamente interesantes sobre cómo estamos construyendo la vivienda, la ciudad, y sobre cómo
podríamos o deberíamos, ¿no? Reajustar un poco todo eso. Entonces, pues me parece un libro fundamental que todos lo lean, lo tengan, lo revisen. Y estos ejemplos también que recopila Graziano, todos son muy, muy interesantes. Y bueno, pues él hace como esta, o sea, los redibuja de una manera muy, muy puntual, ¿no? En el libro, muy bonita de hacerlo, de representarlos gráficamente, y también nos da como un catálogo de edificios por profundizar también, ¿no? En este tema, y nos da ganas también de conocer más, de analizarnos más. Y bueno, y yo también escogí como unas imágenes, unas pocas imágenes, son 4 imágenes, para pues expresar algún concepto o reflexión, ¿no? Sobre los temas del libro, sin enfocarme directamente al libro, porque eso creo que ya todos lo van a leer después de esta presentación. Entonces, más bien como así también lo que me evoca, ¿no? Todo esto, toda esta cuestión del Mac Building. Y esta primera imagen que pongo es una imagen de León Ferrari, que es un artista argentino que tiene como esta serie de dibujos llamados plantas, ¿no? Son unos dibujos en planta, pues realmente es un artista plástico, pero esta colección específica me parece, siempre me ha llamado mucho la atención, creo que están muy interesantes. Esta no es la única, tiene varios dibujos así, en planta. Y claro, León Ferrari es un artista, era un artista, fue un artista porque pues ya falleció, pero fue un artista muy, como muy provocativo, muy polémico, que realmente lo que hacía era criticar, ¿no? la sociedad argentina de ese momento. Y entonces el significado que está atrás de estos dibujos realmente es pensar en estas cuestiones de casi de locura un poco, ¿no? De la vida, del ambiente construido, y pensar entonces en en este vivir casi como en un laberinto donde estoy perdido, donde no sé a dónde voy, donde estoy casi como en una cárcel, no sé por dónde entro, por dónde salgo. Pero más allá de este significado que es el real, ¿no? que está un poco atrás de toda esta obra, pues aunque él mismo dice que tiene muchas interpretaciones, pero bueno, pues digamos que esta sería lo más apropiado pensar, ¿no? Desde su visión. Y sin embargo, con la curiosidad que nos caracteriza a nosotros que estudiamos o que nos gusta la arquitectura, el urbanismo, de repente, pues yo desde la primera vez que lo vi, o sea, le empecé a ver otras cosas, ¿no? Le veía como unas connotaciones en realidad mucho más positivas, que me daba ganas así como de acercarme y de entrar, y me imagino estar como allá dentro de esa imagen, y empiezo a recorrerla y empiezo a ver que entonces de repente estoy en un espacio que claro, está indefinido, pero de repente puede ser como un pasillo, y luego entro a algún lado y veo que hay una cama, luego hay unos sanitarios, luego otros espacios donde se ven que hay también personas, ¿no? en planta. Hay espacios más amplios donde hay gente que tal vez me imagino que no estarán techados, estarán abiertos. Entonces es un poco esa representación, tal vez ahora, como lo dijo el doctor Manuel Martín, que me usó mucho, ¿no? De una ciudad de umbrales, o sea, es como un poco esa ciudad donde van sucediendo cosas, donde es la ciudad que me sorprende, ¿no? Entonces, bueno, me gusta imaginármelo así, ¿no? Recorrerlo y pensar entonces que están sucediendo cosas que están fuera un poco de lo que pudiera imaginar, de lo típico, de lo tradicional, pero que implican encuentros, sorpresa y pasar de un lugar a otro encontrando situaciones inesperadas. Y en este sentido, siento que algo tiene que ver con esta alfombra arquitectónica, ¿no? Del Mac Building, que también va construyendo todos estos contenedores donde de repente van sucediendo cosas y donde hay una apropiación y donde hay un recorrido. Si quieres, la siguiente. Y bueno, y además esta cuestión horizontal, porque finalmente el Mac Building es una cuestión horizontal, ¿no? La expansión, el crecimiento es horizontal, y sin embargo esta alfombra también tiene un grosor, ¿no? Tiene una textura
que entonces si lo pensamos así, tal literal como una alfombra, viene un poco de estas, como si fueran las fibras, ¿no? Los nodos, de todo este entramado. Y este grosor, esta verticalidad, es lo que entonces le da aún más sentido a todo este recorrido, que realmente pues no es horizontal, porque tiene, bueno, esta es una imagen, sí es Matt Building y sale el ejemplo en el libro de Graziano. Es también uno de los edificios o sea, de los proyectos que siempre me llaman la atención, es en Italia, de Giancarlo Del Carro, el Villaggio Matteotti, en Terni, donde podemos ver entonces estas conexiones, rampas, escaleras, pasillos, terrazas, que van conectando la vida, ¿no? Que van conectando los habitantes y que van generando estas situaciones en lo vertical. Y también es esta cuestión del proceso, o sea, del tiempo, creo que se puede ver, imaginar en estas imágenes. O sea, me gusta imaginar este Matt Building como un recorrido y bueno, y como un proceso en el sentido también, esto también lo menciona Graziano en el libro, que al final la palabra building en inglés tiene estos dos significados, puede ser el sustantivo, o sea, el edificio, ¿no? O el verbo, o sea, el acto de construir. Entonces ahí me gusta pensarlo en ese sentido, que creo que es el sentido que sería más correcto verlo, ¿no? Como un proceso de construcción, de generación, un acto continuo, ¿no? de habitar y de construir a través de este habitar. Y bueno, pero también en realidad hay un límite también a esto, ¿no? O sea, porque si nos ponemos a reflexionar, y esto también sale en el libro, mira, estoy hablando del libro más de lo que pensaba que iba a hablar del libro. Pero de repente mencionas algo que también, o sea, en los ejemplos, en muchos de los ejemplos, o sea, lo que sucede es que finalmente esta cuestión también tiene un límite. O sea, pensamos, o sea, uno de los principios es que este módulo, esta cuestión, estos edificios serían capaces geométricamente de reproducirse, de desplegarse, de doblarse casi al infinito, pero en realidad este crecimiento pues luego tiene un punto donde pues ya se acabó, ¿no? Hasta allí llegaste y allí entonces en el mejor de los casos tenemos unos muy buenos ejercicios que están bien resueltos en sus límites perimetrales, que tienen una relación con su contexto, pero también puede haber otros que a lo mejor se cierran en sí mismos, entonces quedan como otra vez unos objetos, ¿no? O incluso, bueno, llegando a un extremo, unos guetos o unas cosas como muy cerradas en sí mismas. Entonces, bueno, pero digamos que entonces en todo caso esta cuestión queda al final, esta cuestión del proceso, ¿no? Se vuelve al concepto de edificio y de objeto. Y bueno, mi reflexión era un poco, tal vez esto también porque pensamos la idea del Matt Building como una regla que se va, digamos, asentando en una especie de tabular, o sea, en un territorio donde sí que hay un contexto, pero quiero decir que se implantan, ¿no? en unos vacíos, en unos terrenos vacíos. Y luego entonces, si te vas a la otra, entonces empecé a pensar, pues qué tal si o sea, esto también es un tapete, ¿no? Esta también es una alfombra y es la alfombra que tenemos. Entonces allí quería como seguir con la metáfora un poco de esta cuestión de estas geometrías, ¿no? Pensar realmente, bueno, esta es una foto aérea de la Ciudad de México, pero pudiera ser en donde sea, que finalmente vemos como esta cuestión de unas alfombras de cemento, ¿no? Que van ahí edificando y construyendo, y claro, pudiéramos pensarlo entonces o sea, que si estos son los contextos que tenemos, en ellos debemos de pensar y de actuar. Entonces, estas reglas del Matt Building tal vez sirven para reparar de cierta forma esta alfombra rota, entonces para volver a generar volver a entretejerla, sanarla, ¿no? Y entonces esa cuestión de las escalas, de las conexiones entre lo público y lo privado, que creo que es lo que falta muchísimo en nuestros entornos construidos, en la forma en que se está haciendo la vivienda y no solo. Entonces es pensar
tal vez la reflexión de que este nuevo, por así decirlo, ¿no? Mass building sean estas reglas que vayamos poniendo sobre un territorio que ya existe, para que puedan, por medio de unas capas, ¿no? Reconstituir y regenerar esas cuestiones de recorridos, del habitar, que están faltando, y que empiezan a reconectar y a reconstituir desde las escalas que hablaban los Smithson de la, como era la casa, la calle, el distrito de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues allí creo que hay otra. Y esta, bueno, también es una imagen que me gusta mucho, que es de la famosa exposición de Rudowski, de Arquitectura sin Arquitectos, que en los años 60 expone en el MoMA de Nueva York, y en la época fue incluso tachado de antimoderno y demás, y sin embargo creo que el mensaje de Rudowski va por otro, o sea, no se trata de recuperar en la formalidad, ¿no? Las arquitecturas vernáculas, sino más bien en un momento de crisis, como pudiera ser en los años 60, el de la época moderna, buscar nuevas formas de apropiación del territorio y buscarlas entonces atrás, o sea, regresar un poco a los orígenes de lo que es lo auténtico, ¿no? Del habitar y lo sencillo, y a partir de ahí empezar entonces a reconstruir estos conceptos nuevos de territorio, de ciudad, de vivienda y demás. Bueno, aquí lo voy a dejar. Gracias. Pues yo estoy muy agradecido porque me hayas invitado a formar parte de este panel de expertos, realmente, porque yo siempre digo que sí a todo, ¿no? Y después como que me arrepiento un poquito. La verdad te voy a decir, yo te dije que sí porque tu portada está bien bonita. Y luego vi el título, dije, Mad Housing, esto. Yo no conozco nada de esto, ¿no? Esto es muy raro para mí. Pero después me di cuenta, y eso es algo que me gusta mucho y creo que vale la pena que todos se den la oportunidad de leer este libro, es que uno empieza a hacer conexiones con cosas que ya hemos vivido, al menos ese fue mi caso. Si puedes dar a la siguiente, por favor. Cuando yo me fui a Barcelona a hacer el máster, esto es aproximadamente un mes después de que yo llegué, yo me fui a hacer un máster en proyecto y me encontraba tomando una clase en un telar, ¿no? En una escuela textil en el centro de Barcelona. Y claro, cuando mis padres me llamaban y me decían, hey, ¿cómo va el máster de arquitectura? Y yo, sí, muy bien, ¿no? Yo lo único que veía era, siguiente, por favor, este tipo de maquinarias, ¿no? Textiles medievales, y no le encontraba ningún sentido, siguiente, por favor, a todo este tema. Ahí está mi querida amiga Marianela, ella sí la entendió bastante bien. Estos son unos artefactos bastante difíciles de manejar, y lo que quería Antonio Armesto, el director del máster, era hacernos entender que la arquitectura, como el telar, es un oficio, ¿no? Y un oficio requiere práctica, requiere un entendimiento bien de sus componentes. En este caso, siguiente por favor, de la urdimbre y de la trama. Allí para que me crean que sí lo hice, allí estoy yo manejando esta máquina que de verdad es bastante compleja, en donde, siguiente porfa, mi resultado fue esto, ¿no? Es un poco triste. Si ustedes ven, la intención era que quedara como el pedacito que está todo junto, lo más apretado, pero cualquier telar, bueno, salvo el fieltro y algunos otros, cualquier pieza de textil se compone de urdimbre y de trama, ¿no? La urdimbre son los hilos más largos que se veían en la foto anterior, y la trama son los que los cruzan. Claro, en mi pedacito de tela es bastante evidente, pero si nosotros volteamos a ver nuestro pantalón o cualquier prenda que tengamos puesta, pues no se nota, ¿no? Al final ya se vuelve uno solo. Claro que a mí me gusta verlo, lo veo con mucho amor. Puedes dar a la siguiente, por favor. Un poco parecido a este textil de Annie Albers,
que fíjate, Alessandra, ahora que llamabas, que mostrabas el tapete de la Ciudad de México, ¿no? Annie hizo muchos textiles aquí en México, se enamoró de la artesanía mexicana y demás, pero en fin, eso es como una mera anécdota. Lo que sí conocemos, siguiente porfa, aquí tenemos un gran, un experto, digamos, en este tema textil, que es Agustín Elizalde, un buen amigo de todos, que en Estudio Pomelo pues realiza piezas bastante auténticas con artesanos de Oaxaca y demás, siguiente, para generar estos tapetes. Pero bueno, todo esto iba, siguiente, empezaba ya a tomar un poco de forma cuando nos explicaba la teoría de la arquitectura, del origen de la arquitectura de Gottfried Semper, que mostró en la gran exposición del 851, en donde nos decía que toda arquitectura tenía un hogar como centro, lo podemos ver en la imagen más baja. La arquitectura está hecha por, la plataforma está hecha por tierra y está circundada por pilotes, digamos, de la misma madera, una cubierta sobre columnas y esteras en todos los lados como parte del cerramiento. Estos elementos están presentes en todas las arquitecturas del mundo y de la época, de las épocas, y esto Semper lo identificó en una cabaña, un palafito en Venezuela, me parece que fue, en el cual empezó a basar su teoría. Adelante. Si lo vemos de esa forma, el cerramiento, con la misma estructura, podemos entenderla como un textil, ¿no? Aquí tenemos un gran ejemplo de, del colombiano, Salmona, de Rogelio Salmona, en donde podemos ver como el textil de los ladrillos empiezan a tomar una estructura propia, se entrelazan entre ellos, cambian, como en la siguiente foto, para tomar formas diversas, ¿no? Una más, porfa. Y llegar a producir este tipo de detalles que me parecen exquisitos, en donde la forma del material pues realmente es completamente lógica, ¿no? Esto ocurre también, siguiente, en la casa estudio de Álvar Aalto en Helsinki. Esta es la cocina, y de una forma inversa, pero el textil empieza a tomar una forma muy coherente con la forma, con la arquitectura. También tenemos un ejemplo local, que es la siguiente foto, que son los albergues de la Ruta del Peregrino de Luis Aldrete, en donde podemos ver cómo con un mismo material se puede lograr distintas texturas o distintos usos, ¿no?, del mismo. Siguiente. El interior, podemos ver las partes que Luis quería que estuvieran completamente sólidas para la protección, u otras para dejar pasar la luz, ¿no? Pero bueno, la pregunta sería, entonces, Álvaro, nos estás diciendo que los mat buildings tienen que ser de ladrillo nada más, para nada, ¿no? Siguiente, porfa, si me ayudas, Graziano, voy a citarte. Graziano nos dice en su libro: la construcción de los sistemas MAT se basa en módulos y en una geometría bien definida, que nos permite entender sus reglas de agregación, formación y organización planimétrica. Entonces, este es un edificio que visité, que me pareció muy, muy interesante. Es el Musac, y precisamente es un MAT building, sin que yo lo supiera, ¿no? Una más, por favor. Aquí tenemos un croquis de los arquitectos, en donde nos muestran un módulo que se va descomponiendo. Es un módulo inicial de cuadrados que se deforman, mejor dicho, en rombos, y los cuales se van uniendo unos a otros según las necesidades del edificio lo vaya requiriendo. Una más, por favor. Esta es la vista aérea del edificio, un edificio que
difícilmente podría ser planeado de un inicio así, ¿no? Digo, lo estoy diciendo a bocajarro, pero es decir, que el edificio toma esta forma siguiente porque los arquitectos eligen como metáfora los mosaicos romanos que fueron muy presentes en la región, como el cuadrado, y estos cuadrados empiezan a interactuar entre ellos o a desplazarse según las necesidades que el museo vaya teniendo. Siguiente. Para producir espacios como este, que es el salón central o inicial, en donde son espacios más altos, unos más bajos. Siguiente. Espacios que se van torciendo, digamos que son muy ricos en la experiencia arquitectónica, como diría Rasmussen. Siguiente. Que generan patios. Hay una vivencia muy rica en este tipo de edificios, ¿no? Siguiente. Lo que decía, la luz cambia constantemente, es muy diferente a lo que Esto es un edificio bastante contemporáneo, pero es muy diferente a lo que la modernidad pura y dura nos quería vender, ¿no? Siguiente. Y estas últimas dos son muy bonitas porque muestra lo que al final de cuentas es un mad building, un edificio que no está terminado, digamos, que puede seguir creciendo, que no tiene una forma predefinida o un estilo. La siguiente, por favor. Y que puede seguir creciendo según lo necesite el programa, ¿no? Se puede ir adecuando al usuario, a la ciudad, etc. Siguiente. Y creo, con estas citas, que justo ayer creo que estaba platicando con Igor sobre el tema de los CIAM, ¿no? Muchas veces, o yo creo que a todos nos enseñaron que el noveno CIAM fue como, uy, ahí ya empezaron los rebeldes, ¿no? Del Team 10 y lo echaron todo a perder y demás. Pero yo creo que debió de haber sido muy interesante estar en ese congreso, porque empiezan a surgir estas cuestiones de dinámicas, de ciudad, de espacios urbanos, de espacios compartidos y demás, que pues en el caso de los mad buildings empiezan a enriquecer muchísimo la vida, como los siguientes ejemplos que pasarán muy rápido, por favor, lo siguiente. El Nexus World de OMA, con estos patios que suceden por ahí. Siguiente, por favor. La urbanización Sancti Petri también, con esta plaza. La que sigue, por favor. La ciudad horizontal, con los patios que también existen por ahí. Y este último de Alejandro de la Sota, que también me gusta mucho, porque además estamos pensando, o me imagino que muchos de ustedes pensarán, que un mad building tendría que ser completamente horizontal, ¿no? Pero aquí vemos que también se puede adaptar a la topografía y bueno, hacer una arquitectura mucho más rica de lo que estamos acostumbrados. Yo te agradezco, Graziano, de verdad, aprendí un montón con tu libro, lo seguiré haciendo. Por favor, cómprenlo, no me está dando en absoluto comisión, pero de verdad es un libro muy bonito que creo que los que estamos aquí lo disfrutamos bastante. Gracias, mille. Bueno, mi idea de hecho era tener tanta gente aquí que hablar en mi lugar, ¿no? Porque quieren que hable yo también. No sé qué más decir porque creo que lo han explicado muy bien. Bueno, antes que nada agradecerle a todos los invitados, a Rafa, a Lesarc, para estar aquí, ¿no? Al final lo conseguimos después de un año, ha sido un proyecto, digamos, muy largo, pero conseguimos traer este libro aquí a Guadalajara, ¿no? Este libro tiene una historia, digo, tampoco yo voy a hablar del libro de forma directa, ¿sí? Tiene una historia, digamos, muy interesante, y al final, digamos, me ha permitido de una cierta forma entender esta cuestión, ¿no? Que estaba diciendo el profesor Martín, ¿no? Que al final los problemas empezaron cuando se dividió la arquitectura del urbanismo, ¿no? Que de una cierta forma justamente es lo que
que pretendían que no pasaran los arquitectos del Team 10, ¿no? Y creo de una cierta forma que este libro también me ha acercado a una cuestión que luego he profundizado en los estudios, que es entender las cosas bajo un punto de vista sistemático, ¿no? Y no objetual. Es decir, cuando todos los elementos son parte del mismo sistema, como en esas tramas, ¿no? que tú construías, que todo tiene relación, ¿no? Y es por eso que al final, de una cierta forma, tomándole las medidas a Alison Smithson, ¿no? Porque ella también en su artículo del 74 hace una recompilación de proyectos, ¿no? Empezando desde el más contemporáneo a ella, la Libre Universidad de Berlín, y yéndose hacia atrás en el tiempo. Yo hice lo mismo y, digamos, entendí de una cierta forma que cuando hablamos de Methousing, ¿no? Estamos hablando de ciudad, ¿no? Porque al final, no es cuando construimos vivienda, eso siempre lo decimos incluso en la oficina con Álvaro, no es construir el objeto arquitectónico, ¿no? Sino es construir algo que pertenece a un sistema, ¿no? Es una pieza de un sistema que es mucho más complejo, porque tiene que ver con lo social, con lo económico, con lo político, con lo arquitectónico y con lo urbano. Y es un sistema que tiene que generar, ¿no? Que quiere generar, como decían, ¿no? Los arquitectos del Team 10, todas esas cuestiones, ¿no? De esas relaciones sociales, ¿no? De las cuales, digamos, tenemos que tener, o sea, la tenemos que tratar con mucho cuidado, ¿no? El tema de los espacios intermedios, el tema de cómo se encaja, ¿no? este elemento, ¿no? Y me gustó mucho lo que dijiste, Alessandra, del tema que las reglas, digamos, teóricas del Met Building son esta cuestión de generar un sistema que crece, decrece y puede cambiar, y que es totalmente indeterminado. Y hay unos ejemplos en el libro que yo creo que los checaste muy bien, ¿no? Porque no los nombraste, digamos, directamente, pero sí los viste, donde los arquitectos, las famosas Archistar, ¿no? Se divierten mucho porque quieren demostrar cómo son muy buenos, ¿no? En manejar ese tipo de cosas. Entonces usan ese sistema, pero al final lo usan mal, ¿no? Entonces se quedan como ejercicios, digamos, no terminados o que no resuelven la ciudad. Y a cambio, ¿no? Ahí está la contradicción. Cuando tú realmente aprendes cómo funciona un sistema, como hace por ejemplo Oman en su Word que mostraste, ahí entiendes que hay un sistema todavía más importante de tu sistema arquitectónico, que es la ciudad. Y que por lo tanto, digamos, tu sistema de una cierta forma toma, ¿no? Las medidas de la ciudad, se amolda a ella, se encaja en ella, como diría Montaner, y genera, digamos, un tejido mucho más activo, mucho más interesante, ¿no? Entonces, no quiero aburrirlos más. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por venir. Y realmente muchísimas gracias a todos por haberme apoyado y por haberme seguido en esta aventura, en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, pues ya se dijo todo. Yo quiero por parte de Arleta agradecerles. No sé si quiere alguien del público hacer algún comentario, tiene alguna pregunta, o si me gustaría como también poner el micrófono ahí en el público, si hay alguien que se anime a comentar algo. Y si no, pues creo que por ahí hay unas cervecitas y hay agua y pues bueno, creo que damos por presentado, no sé. Es que antes había que darle la cerveza y luego tienen las preguntas. Sí, esa pregunta me la hizo Maruca al inicio. Yo creo que en la próxima charla vamos a dar la cerveza al principio, con un shot, porque luego les da mucha pena, nadie quiere, los de afuera no quieren. Bienvenidos todos, la verdad es que qué gusto tener a tanta gente aquí y que el día se vistió en buena onda, que no nos llovió, ¿no? Que ahora en este año hubo muchas lluvias. Pues bueno, sin más, gracias a todo el panel y bueno, gracias a todos ustedes por estar acá y pues bienvenidos y por favor a disfrutar. Gracias.